Bueno, ya que habíamos conversado ya todo esto, empezamos a averiguar, entonces vamos a retroalimentar lo que es la actividad de lectura que teníamos pendiente, ¿ya? Que es esta de aquí. Entonces, aquí simplemente pudieron haber tenido dos opciones, pudieron haber investigado, como también pudieron haber obtenido toda la información a través de la lectura, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo que menciona aquí dice, explica cuál es la teoría las teorías expuestas desde Grecia a las que le llamó más su atención o te pareció más curiosa. Ahí puede haber sido opinión de cualquiera, pero en este caso, aquí estamos hablando de la extramisión y la intromisión. ¿Ya? Acuérdense que la extramisión se refiere a eh, que los ojos lanzan unos tipos de rayos que funcionan como si fuesen, como si fuesen a través del tacto y uno empieza a visualizar las cosas. Mientras que la intromisión dice todo lo contrario, que finalmente son los objetos los que emiten algo que finalmente lo recibimos con los ojos. ¿Ya? Ahí ustedes pudieron haber mencionado cualquier tipo de cuál es el que más les llamó la atención. En este caso a mí me llamó más la atención la extramisión porque es como si fuese Matilda. No sé si han visto Matilda de repente, el del meme que dice Bruce, Bruce, Bruce. El Matilda es una película donde una chica puede mover las cosas con su mente. Entonces, en el libro por lo menos decía que Matilda se llamaba, ¿no? Falta que me haya equivocado. El, entonces, lo que ella describe, qué sensación tiene ella al mover las cosas, es como si fuesen unas manitos que salen de sus ojos y empiezan a mover las cosas a través de ellos. Y eso casa, es como si fuese la extramisión finalmente. Entonces, por eso a mí el que más me interesa a mí es la extramisión. Y el hecho de que haya empezado eso. Qué loco me encuentro yo. Es algo súper loco que se encontraría como súper loco este tiempo, pero en esos tiempos era algo súper normal y común. Luego aquí tenemos el tema de cuáles son las características de la luz en cada una de las teorías presentadas en el texto. Aquí tuvieron que haber mencionado lo que es la extramisión, la intromisión, la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. ¿Quién la propuso? Empédocles, Leucipo. La teoría ondulatoria fue, el corpuscular fue Newton y la ondulatoria fue Huygens. Profe, ¿Dígame? yo puse acá la teoría corpuscular, la teoría ondulatoria, teoría electromagnética y la teoría de los cuantos. Ya, a ver. Entonces, en un segundo, ¿cuáles son las características en cada una de las teorías presentadas? Entonces, aquí cuidado ahí, en cada una presentada de los textos. La teoría electromagnética te la cuento. Pero me dijiste la última de los cuantos. ¿Dónde obtuviste eso? ¿Lo investigaste o lo obtuviste el texto? Lo investigué. Ya, ahí por ¿ya? Electromagnética, ondulatoria y corpuscular te lo acepto. De todas maneras, porque sí se mencionó la electromagnética, ¿ya? Pero quizás no se mencionó mucho las características. Entonces ahí quizás investigaste y obtuviste buenos valores. Bien, lo encuentro bien. Pero ahora cuando estamos hablando de los cuantos, eso no está en el texto. Pero quizás estaba hablando más del tema de los fotones, pero insisto, ahí había que obtener todo del texto. De hecho, una de sus características era los fotones. La telefonesis, como mencioné. Ya. Pero bueno, ahí acuérdense que aquí sale presentadas en el texto. Cuidado ahí. No te preocupes, Gerson, por lo menos va a estar grabado. ¿Ok? Bien, entonces después, aquí, ¿quién la propuso? Como ya he dicho, Empédocles, Leucipo, Huygens y Newton, o depende, corpuscular Newton y ondulatoria Huygens. Características de cada uno, el tema de que la extramisión, que es el de Empédocles, mencionó que eran unas manitos que salían de los ojos que percibían los objetos. Otra característica pudo haber sido que eh, generalmente como que encuentro que esa nomás es válida, pero quizás otra característica es que se podría decir que no es válida en la oscuridad, porque en la oscuridad como que no funciona. Así, la teoría no es válida en la oscuridad. El leucipo en este caso sería que las cosas emiten rayos, emiten rayos que uno los percibe finalmente con los ojos. Ya es una característica. Y otra sería exactamente la misma, que no se presenta, no tiene validez en la oscuridad. Luego ya está lo que es la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. En el caso de la corpuscular uno puede decir, por ejemplo, que la luz está formada de pequeños corpúsculos. Pudieron haber dicho otro tipo de característica más donde hay más de una,
puede haber sido que el color depende de la forma, que la polarización, que el color depende del tamaño, perdón. Pueden haber dicho que se mueven en línea recta. ¿Qué más? Eso es así como lo más esencial. Se pueden haber encontrado más hechos en el texto, pero no voy a leer el texto completo nuevamente. ¿Ya? El tema es que pudieron haber dicho, está hecho por corpúsculos, la luz está hecha por corpúsculos, el color depende de su forma, la energía depende de la cantidad, por ejemplo, la intensidad de la luz depende de la cantidad de corpúsculos que se presenten, como ya mostraba en todas las simulaciones y en el texto también se habla de ello. En la teoría ondulatoria, ahí pudieron haber dicho que la energía depende de la amplitud, que la luz es una onda, pudieron haber dicho que el color depende de la longitud de onda también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí por lo menos ya tenían 3, cuando solamente les pide 2. Ahora dice aquí, considerando la teoría de Huygens y la de Newton y tu conocimiento sobre el mundo. Aquí hubo hartas preguntas, o sea, ahí preguntaron a qué me refiero con conocimiento sobre el mundo. Es cualquier concepto que tú ya tenías conocido antes de las clases. ¿Ya? Que simplemente mientras esté correcto, no hay problema. Menciona al menos 3 características que tengan las partículas y 3 características que tengan las ondas. ¿Ya? En este caso, aquí dice, considerando las teorías de Huygens y la de Newton, en este caso, ¿ya? Entonces, ahí había que, pudieron haber dicho características de las partículas en sí, como también pudieron haber hablado de lo que es las características de las partículas en la luz, de la luz, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí pudieron haber mencionado, nuevamente, este caso, que las partículas pueden tener distintos tamaños, que actúan según las leyes de Newton, sí que investigaron, sí que sabían que el tamaño de las partículas, que en el caso de la luz, el tamaño de las partículas puede determinar la intensidad, o sea, el tamaño de las partículas puede determinar el color, la cantidad de partículas puede determinar la intensidad de la luz. Aquí ya llevo 4, por ejemplo, pueden haber mencionado también que se mueven en línea recta, ¿ya? En vez de las ondas que van oscilando, por ejemplo. Y en el caso de las ondas, aquí entran características que ya habíamos pasado antes, ¿ya? Que es el hecho de que es una perturbación del medio. Pueden haber dicho que el sonido, no, pudieron haber dicho que la luz es una onda, pudieron haber dicho que la longitud de onda genera el color en la luz, pero el tema es que conecten, ¿ya? El tema, lo importante es que vayan conectando ideas generalmente. Pudieron haber dicho también de que las ondas tienen amplitud, como una de sus compañeras dijo, tiene frecuencia, tiene periodo, tiene longitud de onda, tiene amplitud. Me parece válido, ¿ya? Un poco seco, se podría decir, como muy directo, muy sin conectar, muy poco contexto, pero en realidad está bien. El tema es nombrar características de las partículas y de las ondas, sea con respecto a la luz, sea con respecto a cualquier cosa, pero en sí considerando características, de nuevo, partículas o de ondas. Luego dice aquí, ¿cómo crees tú que termina la historia? ¿Qué crees que finalmente se definió sobre la naturaleza de la luz? Ya, ahí ustedes cada uno definió esto ya es totalmente libre, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta, simplemente para saber cómo van conectando ustedes las ideas con respecto a esto, ¿ya? Cómo pueden imaginar lo que viene después, finalmente. En mi caso, les voy a mencionar mi caso, ¿cómo crees que termina la historia? Yo creo que cuando dicen que crees que finalmente se definió sobre la naturaleza de la luz, aquí todavía está en proceso, pero ya están de acuerdo de que existe lo que es la dualidad onda, la dualidad onda-partícula, que la luz se separa, o sea, es tanto una partícula como una onda, donde empezaron a descubrir finalmente que todo a nuestro alrededor, toda la materia, respetando la dualidad onda-partícula, es una onda finalmente, ¿ya? Donde resulta que un cúmulo de muchas ondas, ya, un punto donde hay muchas ondas entre medio, ¿sí? Superponiéndose y actuando entre sí, generarían lo que es una partícula, finalmente, ¿ya? Es decir, así como la luz es una onda y una partícula, también nosotros somos una onda y una partícula a la vez. ¿Ya? Más que nada. En sí es como si en vez de
finalmente todo lo que es lo que es la mecánica cuántica ahora, determinan el espacio en vez de como un conjunto de partículas, conjunto de puntitos se podría decir. Ahora están determinando el espacio como si fuese un campo llena de ondas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo creo yo que termina la historia? Yo creo que van a ir descubriendo cosas y descubriendo cada vez más cosas, donde quizás la onda sea otra cosa. Como por ejemplo está el tema de los quarks, ¿ya? Donde todo lo Entonces, que es la onda de un segundo, Gonzalo, donde todo lo que es ondas gravitacionales, por ejemplo, están determinados según unas partículas subatómicas muy pequeñas llamadas quarks. Entonces, lo más probable es que entiendan esa naturaleza y después entiendan que dentro de ella se encuentran otra cosa y después dentro de ella se encuentran otra cosa y así sucesivamente. Dime, Gonzalo, ¿qué hay? profe, profe, en esa no sé si está bueno, pero yo creo que la historia termina con la explicación más clara de lo que es la luz. Se definió que la luz es una fuente muy complicada de poder comprender, pero sí se puede estudiar este tipo de variable en la física. Me parece perfecto porque así como dato freak, uno siempre dice que la luz, nada viaja más rápido que la luz y todo y que es imposible viajar más rápido que ello. Y resulta que eh, los estudios de mecánica cuántica que están hablando ahora es el hecho de que cuando uno va a la velocidad de la luz, o que en sí, que va pasando con la luz específicamente, o con esa velocidad, es el hecho que el espacio se va deformando a su alrededor, se va comprimiendo. Entonces, por lo que yo entiendo con eso, lo que yo entiendo no es que sea así, definitivamente, es que resulta que si uno llega a viajar a iguales velocidades de la velocidad de la luz, resulta que todo lo a tu alrededor se va comprimiendo. Entonces, como se comprime, el viaje se hace más corto. Y eso es muy raro, por muy entendido que se tenga a través de ecuaciones matemáticas y todo, es algo muy complejo de imaginar, porque finalmente también es algo muy complejo de llegar a ese fenómeno. ¿Ya? Entonces, sí, es algo, entiendo ahí muy Gonzalo que al final está bien, es algo que es incomprensible, donde, así como añadiendo lo mío, se va a ir comprendiendo todo, se va a ir comprendiendo de a poquito, pero quizás ni siquiera lleguemos a comprenderlo totalmente. Pero bueno, insisto, vamos a ver, lo último dice, mencione al menos 5 características de los fotones. ¿Hay alguno que llame tu atención? Ahí está todo en lo que es el texto finalmente, y es por ello también que yo puse en negritas, esto lo subrayé yo por si acaso, todo lo que está en negritas lo hice yo, para que a ustedes se les haga más fácil detectar todas esas características. Entonces, acuérdense, lo que es la luz tiene una dualidad, una naturaleza dual. Es decir, actúa tanto como onda como también actúa como partícula. Y esas partículas finalmente son los fotones. ¿Ya? Y estos fotones tienen una cierta característica que habíamos visto ya a través de las simulaciones, donde la energía del fotón va a depender del color. ¿Ya? Ahí tenemos uno. La energía del fotón depende del color, así como habíamos visto en lo que es la simulación de las planchas fotoeléctricas. Dependiendo del color, iba a haber una cierta corriente eléctrica. ¿Ya? Mientras que otra característica, la energía del fotón dependerá inversamente de la longitud de onda, finalmente. ¿Qué eso se refiere con el color? Donde un fotón azul tiene más energía que un fotón... No, perdón, está mal. Un fotón azul tiene más energía que uno de luz. Ah, no, está bien. Un fotón de color azul, por ejemplo, va a tener más energía que un fotón de color rojo. Ahí ya tienen dos características por lo menos. Después dice, esto implica que siempre bla, bla, la intensidad depende también de la cantidad de fotones disponibles. Es decir, la cantidad de fotones disponibles genera lo que es la intensidad de la luz. Mientras más fotones tenemos, más intenso va a ser la luz. ¿Ya? ¿Qué más? Veamos, dice. Bueno, los fotones tienen muy poca energía, por lo que el concepto no resulta útil, bla, bla, bla.
aquí por lo menos, lo que son características, aquí sí se puede encontrar un cierto, ¿cómo decirlo? ¿Cuál era la palabra? La palabra, ¿cómo era la palabra? Se me olvidó. Pero bueno, pueden encontrar en este texto por lo menos características que se van repitiendo. Pero aquí, insisto, se pueden ir repitiendo, no hay problema, porque finalmente depende de su color, ¿ya? El de la onda. Depende de su color, el fotón, la energía del fotón va a depender de que si es azul, de más energía si es que es azul, menos energía si es que es roja. Es decir, finalmente, tercero, la energía del fotón va a depender de la amplitud de la onda, porque la amplitud de la onda define el color finalmente. Perdón, la longitud de la onda define el color. La intensidad de la luz va a depender de la cantidad de fotones, ¿ya? Y por último aquí también, significa entonces, como menciona aquí, la energía transferida al electrón dependerá del color de la luz y no de su intensidad. Es decir, finalmente, esto está todo relacionado con los fotones y ahí tiene las 5 características. ¿Pudo haber investigado? Sí, no hay problema, porque finalmente van a encontrar exactamente las mismas características, ¿ya? Ahora el problema de investigar todo esto es que pueden irse a temas más complejos de lo que deberían saber, ¿ya? Pero no es algo que vaya a ir descontando, no se preocupen ahí. El tema es que tenga un poquito de sentido, que esté en sus palabras, ojalá, y que se entienda a qué se refiere con esa característica, ¿ok? Así que bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a todo esto. ¿Alguna dudita? Cabe mencionar, acuérdense chicos, que vamos a tener de ahora en adelante pruebas formativas y de ahí retroalimentación y una prueba sumativa. ¿Cuántas notas son hasta ahora? Tenemos 4 del primer semestre. Esta actividad ahora, no sé si contarla como nota. No sé. Yo creo que por lo menos, porque, insisto, esto es como una introducción a cómo empezó a descubrirse eso. ¿Por qué es tan importante estudiar la luz, finalmente? ¿Ya? La próxima clase lo que vamos a ver van a ser las propiedades de la luz, ¿ya? La reflexión, la refracción, el efecto Doppler, la difracción, cosas por el estilo, y qué utilidades tiene eso en la vida. También, eso es como más importante, vamos a ver lo que es el espectro electromagnético y todo. Entonces yo creo que la materia que viene después, más que esta que tenemos aquí, esta igual cuenta, es un poquito más importante que esta. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? ¿O qué pienso hacer por lo menos? Pienso tomar en cuenta esta actividad que tenemos ahora, tomar en cuenta la siguiente actividad que vamos a hacer, que va a ser dentro de 3 semanas en este caso. De ahí hacer retroalimentación de la última y ahí recién hacer una prueba sumativa, por si acaso. ¿Ya? Esa es mi idea. Ahora, insisto, estamos en tiempos inestables, ¿ya? Donde hasta inclusive las estrategias escolares empiezan a cambiar de repente. Lo dudo mucho porque ahora todo esto se está haciendo oficial, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo todo en el camino. Así que chicos, ¿alguna duda con respecto a todo esto? ¿Algún problema que quieran comunicar? ¿Ya? Estamos en Díganmelo nomás. tiempos inestables como las partículas. Estamos en una dualidad de una dualidad de bienestar como de malestar, claro. Muy bien, muy bien, me gustó. Muy bien. Ya, entonces, chicos, ¿alguna dudita? Díganme nomás. Cualquier tipo de problema me lo pueden mencionar también en el correo institucional. Atentos, por favor, al Classroom, donde voy a subir sus notas entregadas, o sea, sus actividades entregadas y no entregadas. Para ahí ir viendo, para que ustedes me vayan ayudando, si me vayan diciendo, profe, me faltó que cuente esta actividad, yo que sí la hice, y ahí vamos a ir vamos a ir haciendo acciones sobre ello, ¿ok? Nos vamos a dedicar a eso esta semana, por si acaso, ¿ya? Ustedes solamente tienen que fijarse si es que están bien las cantidades de trabajos entregados y no entregados, y el resto me encargo yo, ¿ya? Así que eso, chicos, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme.
Espero que les pasen bien en la semana de vacaciones que tengamos. Espero que coman harta empanada. Porque yo sí lo voy a hacer, espero. Espero. No falta que no haya empanada. Pero bueno, es lo que hay. Así que eso. Ya dejamos la clase de acá. Ya tenemos todo avisado. Tenemos todo informado. Nos estamos viendo. Que les vaya bien. Chao, que estén bien.